Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Tome su lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a aquellos que no han saludado. Que Dios realmente nos pueda bendecir de la manera que Él diseñó para esta noche. Amén. Que realmente podamos sentir la palabra de Dios en nuestras vidas y que Él habla a nuestro interior. Amén. Y antes de terminar, antes de saludar, voy a estar dando algunos anuncios. Lo voy a hacer ahora, pero quiero pasar directamente a la palabra del Señor. Y le voy a invitar que abra su Biblia, que vaya buscando en su Biblia. En el libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, mientras va buscando, mientras tiene ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero leer nuevamente el 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria y la honra, Señor, es para ti. Tú eres digno de recibirla, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Dios, que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Abrimos, Señor, y ofrecemos a ti nuestro cuerpo, nuestro ser, para que tú deposites en cada una de nuestras vidas tu palabra, Señor, que es semilla en el cual es plantada en esta tarde, noche, y poder, Señor, comenzar, Cordero de Dios, que esa palabra comience a fructificar en cada una de nuestras vidas, al 30, al 60 y al 101, llevándonos al cumplimiento de tu palabra, llevándonos al cumplimiento del propósito y diseño que tú tienes en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero estar comentando? ¿Qué quiero estar hablando en esta noche? De algo en el cual necesitamos cada uno de nosotros poder tener mayor amplitud y claridad en cuanto a lo que Dios desea de nuestras vidas, lo que Dios quiere, lo que Dios realmente está esperando de cada una de nuestras vidas. Y hay algo en el cual muchas veces perdemos de vista: el hecho de que estamos en proceso y estamos siendo tratados por Dios y estamos siendo realmente trabajados por Dios. Amén. ¿Cuántos creen y sienten que están siendo trabajados por Dios? Amén. Ahora, usted y yo podemos ser realmente una masa maniable, una masa dispuesta a dejarse trabajar, o podemos ser ariscos y empezar a disparar para todos lados y que no nos agarran bien cuando nos querían peinar cuando éramos chicos, una cosa así. ¿Cuántos hay de eso aquí? Bueno, aquí tenemos uno. A nadie le gustaba que se peinara, ¿no? Cuando era chico, ¿no? Entonces, por eso yo me corto así, porque salgo peinado. Pero el trato de Dios es permanente. El trato de Dios con nuestras vidas
es diario. Y muchas veces el cristiano pretende o cree haber alcanzado ya realmente un nivel y muchas veces no se da cuenta que Dios quiere seguir tratando. Dígale que está al suyo, déjate tratar. Dígale que está del otro lado también, o el que está atrás. Nos tenemos que dejar tratar. Amén. Nos tenemos que dejar formar. Y saben que, mire, el apóstol Pablo decía cuando él escribía en la iglesia en Filipos, él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo está hablando de algo en el cual él lo da por hecho: la comunión de los santos en las cosas de Dios. Él lo está dando por hecho. Yo doy gracias a Dios, mis oraciones, mis ruegos, mis plegarias están sobre toda la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él está entendiendo y está realmente sabiendo, dice, que yo oro por todos aquellos porque sé que son fieles, porque sé que no claudican, porque sé que no decaen. Están ahí, saben que Dios está tratando a pesar de las dificultades, de las falencias, a pesar de muchas cosas, pero todos estamos siendo tratados y seguimos levantándonos todas las mañanas y le decimos a Dios: sigue tratando con nuestra vida. Ahora, una cosa es que yo le diga a Dios: Señor, sigue tratando con mi vida, y otra cosa es que yo le diga: Señor, haz de nuevo otra vez la obra. ¿Cuántos me van entendiendo la diferencia? O siempre empezar nuevamente de cero, o siempre tratar de empezar nuevamente por áreas en el cual no han sido rendidas a Cristo. Cuando hay áreas en nuestra vida que no han sido rendidas a Cristo, yo puedo tener una capacidad, un don, un talento, un oficio, lo que sea que esté desarrollando, esa área tarde o temprano me tirará para atrás. Tarde o temprano me tirará para atrás y no me dejará alcanzar mi propósito y mi destino. Porque usted y yo tenemos un destino y un propósito de gloria. ¿Cuánto me van siguiendo? El trabajo de Dios, o dice la palabra de Dios, es que estando persuadido, estando realmente persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tiene una seguridad muy grande, estando persuadido de esto, dice él, porque él no está creyendo en la gente, él está creyendo en Dios. Yo estoy completamente seguro que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no estaba diciéndole a la gente: mi hermano, yo sé lo que están tratando, lo que van recibiendo. No, él está creyendo en Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿quién fue el que comenzó? Jesucristo. Dios comenzó en nosotros la buena obra y la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La va perfeccionando día tras día. Día tras día, Dios trabajando en nuestra vida. Día tras día, sabiendo y reconociendo que yo necesito que Dios trabaje en mí. Yo necesito que Dios trabaje en mi vida. Pablo, el mismo que está diciendo esto, él decía en una de sus cartas a Corintios: todos los días yo muero. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos los días Él me levante. Yo necesito renunciar a mi vida. Yo necesito dejar toda mi vida para nacer una vida nueva todos los días. El problema del cristiano es que pretende o cree haber alcanzado el sumo del conocimiento y nunca termina el tratamiento. Nunca termina el tratamiento. O sea, me acuerdo de mí mismo. Porque hace años atrás, 4 años atrás, me operé la rodilla y realmente solamente hice, creo que una fisioterapia, y me fui y no pude seguir la fisioterapia. Y cuando volví, quise otra vez empezar la fisioterapia y la cortaba. Entonces el tratamiento nunca realmente lo hice como lo tenía que hacer. Entonces no puedo yo pretender y decirle a Dios: Señor, pero ¿dónde estabas tú cuando me operaron? Yo no puedo decirle: pero no quedé bien, porque yo corté el tratamiento. Y por más que uno vuelva a hacer fisioterapia y tantas cosas, no es lo mismo.
porque hay que seguir los pasos y hay que realmente ser ordenado en lo que realmente Dios quiere de nosotros. No podemos cortar el tratamiento y después, ¿por qué? Porque lamentablemente después la falencia es peor. Después la falta o lo que realmente el enemigo hace de nuestras vidas es peor. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero Dios no es que comenzó el trabajo o el tratamiento en nosotros desde el momento que usted y yo entendimos y reconocimos a Cristo. El trabajo de Dios con usted empezó muchísimo antes. En la eternidad, usted y yo fuimos formados, diseñados en la eternidad. Usted y yo, mi hermano, le estamos dando demasiado trabajo a Dios desde la eternidad que Dios está trabajando con nosotros. Dios trabajando con nuestra descendencia, Dios trabajando con nosotros cuando Cristo se nos presentó y nosotros pudimos reconocerlo a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahí no empezó el trabajo. Usted y yo ya venimos con un diseño, con un trabajo de Dios en nuestras vidas. Usted y yo ya venimos con algo de Dios, con un trato de Dios en nuestras vidas. Se empieza a hacer visible desde el momento en el cual usted y yo reconocemos y declaramos abiertamente el reconocer, como dice el apóstol en Romanos, en la palabra de Dios, que nosotros abrimos nuestra boca y declaramos la fe y declaramos lo que creemos. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahí comienza a ser visible lo que Dios ya estaba tratando en nuestra vida. El Espíritu Santo, mi hermano, incomodándonos, llevándonos a entender cuál es mi diseño y cuál es el plan de Dios por mi vida. Ahí dice la palabra de Dios que comienza el trabajo. Eclesiastés capítulo 3, quiero que vaya a Eclesiastés capítulo 3. No pierda ahí Filipenses. Pero mire lo que dice el predicador en el libro de Eclesiastés capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice el versículo, habla del tiempo, todo tiene su tiempo, versículo 1 en adelante, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Pero usted sigue leyendo, dice la palabra de Dios, el versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiero leer nuevamente el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Usted y yo no estamos entendiendo todo el plan de Dios. Usted y yo no estamos entendiendo todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, está haciendo en nuestra vida y va a hacer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en nuestras vidas, en el corazón del hombre. Dios en su vida puso eternidad. Lo único eterno que tiene una mujer en sus manos, mi hermano, cuando abraza a un niño, es ese niño que lo está abrazando. Eso es eterno. Es lo único que es eterno. Mire que está al lado suyo. Su hijo, su esposo, lo que sea, quien sea que esté al lado suyo, esa persona es eterna. Es eterna. Hay eternidad. Dígale que está al lado suyo, hay eternidad en tu vida. Pero, dígale, esa eternidad tiene dos destinos. Esa eternidad tiene dos destinos. Y está en nosotros comprender cuál es el que vamos a elegir. Hay eternidad en el corazón del hombre, lo entendamos o no, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, lo creamos o no, en su vida hay eternidad. Ahora, el destino lo decidimos nosotros. ¿A dónde yo elijo pasar mi eternidad? Por eso el hecho de ir y venir no es tan inocente. Porque en esas idas y vueltas usted y yo podemos perder nuestra eternidad. No el hecho de no perder la eternidad, sino perder el destino, perdón.
Por eso, mi hermano, las idas y vueltas desgastan mucho. Las idas y vueltas del cristiano, las idas y vueltas del hombre desgastan mucho. Y no nos damos cuenta todo el desgaste que se produce en nuestras vidas. Todo el desgaste que se va produciendo en nuestro entorno. Todo el desgaste que se va produciendo en lo que viene también. Porque Dios sigue trabajando. Dios sigue moldeando, dice la palabra de Dios cuando Dios mandó al profeta a la casa del alfarero. Dice que se rompió realmente la vasija que estaba haciendo en sus manos y comenzó nuevamente otra. Pero ¿cuánto tiempo se perdió? Gloria a Dios, vamos a hacer una nueva vasija. Pero ¿cuánto perdí? ¿Cuánto tiempo perdí por el hecho de no entender? Dice la palabra de Dios que el hombre no entiende esta parte. Y seguimos en pleno siglo XXI, seguimos, el predicador nos sigue diciendo que esto no lo estamos entendiendo. No estamos entendiendo que hay eternidad. No estamos entendiendo que nada de lo que usted y yo hacemos es inocente. Nada de lo que decimos es inocente. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que, mi hermano, practicamos, mueve cosas en el espíritu y determina cosas. Determina cosas en lo espiritual. Y necesitamos, mi hermano, crecer. Y necesitamos desarrollarnos. Y necesitamos, mi hermano, alcanzar nuestro destino. Y necesitamos ser felices. ¿Cuántos quieren ser desarrollados y alcanzar felicidad plena en su llamado, en el destino? Alcanzar, ver, mi hermano, el hogar, la familia, los hijos, los nietos, alcanzando el destino. Glorificando a Dios por el proceso, mi hermano, y dando gracias a Dios porque ahí está Dios. Ese es el que dice la palabra, estoy persuadido de esto, decía Pablo, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios trabajando en nuestra vida, Dios trabajando en su vida, en la mía, Dios trabajando en cada una de nuestras vidas todos los días, haciendo algo. La obra de Dios es permanente. Dios puliendo, Dios tratando con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, Dios tratando con nuestra vida. Ahora necesito entender, mi hermano, y estar en el taller del maestro. Necesito dejar y pasar tiempo con Él. Necesito dejar que Él me moldee. Necesito dejar que Él me enseñe. Necesito dejar, mi hermano, que Él trabaje en mi vida. Yo lo necesito, yo necesito comprender que Él está trabajando conmigo. Y necesito ser maneable, necesito dejarme trabajar, pulir, cambiar. Todos los días, ¿cuánto van entendiendo? ¿Cuánto van entendiendo? Necesitamos, mi hermano, ser trabajados por el Padre. Y aquí no es quien haya alcanzado ya un nivel, no. Todos necesitamos ser tratados por Dios. Todos necesitamos entrar en el trato de Dios y entrar en el trabajo y en las manos de Dios para que nos dé la forma que Él ya diseñó de nuestras vidas. La forma que Él ya diseñó de nuestras vidas. Siga leyendo el capítulo 3. Todo lo hizo hermoso. Dígale que está lo suyo, sos hermoso. O sos hermosa, según lo que le toque. Hágale una guiñada que está lo suyo. Sos hermoso, dile. Todo lo hizo hermoso, excepto tú, a ti, dile. No. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que hay tiempo que no somos hermosos. No. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre come y beba y goce del bien de toda su labor. Estos dos versículos están declarando una naturalidad en nosotros. Porque nosotros, mi hermano, cuando hemos logrado algo, nos ponemos felices. ¿Cuántos se ponen felices? Nos ponemos felices. Hemos logrado algo, hemos alcanzado algo. Comemos lo que deseamos, o más o menos, o realmente estamos comprometidos y estamos viviendo realmente la vida y estamos bien, estamos sanos. Y eso a nosotros nos da alegría, dice la palabra de Dios. Dice esto el Eclesiastés.
Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Dios. Que usted se goce de las cosas es don de Dios. Que usted trabaje y alcance cosas es don de Dios, es favor de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Que Dios nos da la vida, la salud para lograr cosas, para alcanzar cosas, es don de Dios. Y está bien que nos alegremos, está bien que nos gocemos, está bien, mi hermano, que nos pongamos contentos con las cosas y los logros. Ahora también tenemos que entender que eso no es todo. Que eso solamente es temporal. Que todo lo que usted y yo podamos lograr, que todo lo que usted y yo podamos alcanzar es temporal, tiene un límite. Tiene un límite, y ese límite, mi hermano, no lo podemos manejar. No podemos nosotros manejar cuánto tiempo voy a estar contento. Yo no puedo manejar cuánto tiempo voy a estar gozoso. Yo no puedo manejar cuánto tiempo voy a tener esto. No está en mis manos, no está en sus manos. Porque tiene que ver con la naturalidad que vivimos. Y tiene que ver con las decisiones, y tiene que ver con las idas y vueltas, y tiene que ver con el hecho de ir y gozarnos y hacer tantas cosas, pero también tiene que ver con decisiones y también tiene que ver con desaciertos. Porque muchas veces el hecho de no estar gozoso tiene que ver con decisiones mal tomadas. No tiene que ver Dios, tiene que ver con puertas abiertas que no tendríamos que haber abierto. Tiene que ver con decisiones que no tendríamos que haber tomado. Tiene que ver con elecciones que nunca tendríamos que haberlas decidido o haber tenido esa opción. Pero dice la palabra de Dios que el hombre se contenta y está bien que lo haga. Pero ahí pareciera que pasa algo totalmente diferente. Donde dice el versículo 14: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello, sobre esa perpetuidad, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Yo quiero ir cerrando. Eclesiastés, cuando está en esta parte de este relato, en el versículo 14 cambia totalmente la dirección del relato, porque está hablando de cosas conocidas, está hablando de cosas entendidas, está hablando de cosas que razonó, está hablando de cosas que asimiló. Pero cuando llega al versículo 14 o llega a la parte del relato donde dice: he entendido todo esto que yo he hablado, todo esto que yo he contado, todo esto que yo he relatado me ha hecho comprender algo que hasta aquí no comprendía. He entendido que todo lo que Dios hace, dice la palabra de Dios, ¿será qué? Será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá. He entendido, dice Eclesiastés. Él dice primeramente que el hombre no entiende la eternidad, lo eterno que es. Que no entiende que hay eternidad en él. Pero después entiende algo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquella perpetuidad, sobre aquello que es perpetuo, nadie puede ni añadir ni quitar. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Usted tiene cosas extraordinarias en su vida que nadie puede quitar y que nadie puede añadir. El problema es que al no dejarnos tratar por Dios, no sabemos lo que tenemos de Dios. Carecemos de conocimiento de nuestra propia vida. Carecemos del conocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida y es perpetuo. Hay eternidad en mi vida. Dios ha trabajado desde la eternidad en mí. Dios trabajando
trabajando en mi vida y ha puesto cosas eternas y perpetuas. Nadie puede ni quitar ni añadir. El problema, vuelvo a repetirlo de recién, el problema es que cuando no hay trato de Dios, no estamos descubriendo, no podemos descubrir las capacidades, los dones, los talentos, el oficio, mi hermano, las cosas que tenemos de Dios. Dígale que está al lado suyo: si supieras todo lo que tenés de Dios, todo lo que hay de Dios en tu vida, todo lo que hay de Dios en tu vida, todo lo que hay de Dios dentro tuyo, todo lo que hay de Dios en ese envase, en este envase con tantas falencias, con tantos errores. Pero Dios, mi hermano, ni siquiera Él, porque lo dejó escrito, ni siquiera Él puede sacar o añadir, porque todo usted ya está completo en Él. Usted y yo ya estamos completos en Él. Porque nadie puede ni quitar, ni disminuir, ni quitar, ni añadir. Usted tiene todo lo necesario para alcanzar su destino. Usted y yo tenemos todo lo necesario para alcanzar nuestro propósito. Necesitamos dejarnos trabajar por Dios, dejarnos tratar por Dios. Por eso Pablo decía a los filipenses: estoy convencido de esto. Estoy persuadido que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido. Yo estoy convencido. Usted tiene que convencerse. Primero, ¿de qué se tiene que convencer? De que hay un potencial enorme en su vida. Que no levante el ego, pero sí, mi hermano, que vayamos entendiendo que en nosotros hay un potencial enorme de Dios. Enorme de Dios. Las capacidades que hay dentro suyo, las capacidades, los dones, los talentos que hay para la obra, para el servicio y aún para hacer todo lo necesario para la vida. Es impresionante lo que hay de Dios en nuestras vidas. Necesitamos dejar que el Maestro trabaje en nuestra vida. Estoy persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo a Timoteo dice así, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿La tienen? Capítulo 2. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 14. Pablo habla a Timoteo y le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Necesitaría mucho más tiempo del que quiero ocupar para solamente explicar esto, pero quiero tocar solamente dos principios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que, en la formación de tu gente, en la formación de aquellas personas en las cuales están bajo tu cuidado y administración, tú tienes que exhortarlos, dice la palabra de Dios. Exhórtalos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
El gran problema, mi hermano, de este tiempo y del tiempo, imagínense, en el tiempo que estaba Timoteo presidiendo y teniendo la administración de gente, había problemas en el cual por la interpretación de las palabras. Y ese es el gran problema aún hasta el siglo XXI. La interpretación. La interpretación de las palabras sigue siendo un problema dentro del ambiente eclesiástico. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo que exhorte, que reprenda, que trabaje. ¿Para qué? Para que la gente no ocupe tiempo en la interpretación de las palabras o tratando de decir, no, yo interpreto esto, no, yo interpreto aquello, no, yo estoy interpretando aquello y me parece que lo que yo digo es verdad y lo que aquel dice es mentira. En ese ida y vuelta, lo único que se logra, como dice la palabra de Dios, lo único que se logra es perdición. Se pierde. Perdemos tiempo, perdemos vida. Perdemos, mi hermano, espiritualidad. Porque tratamos de razonar lo que no se puede razonar. Tratamos de interpretar con una mente natural lo que es espiritual. Y que debe ser, mi hermano, asumida espiritualmente e interpretada espiritualmente. Entonces es imposible que yo y que usted nos empecemos a contender con palabras, porque nunca llegaremos a una interpretación. Por eso es necesaria la presencia y la relación con el Espíritu, y por eso es necesario el trato de Dios en nuestra vida, las manos de Dios y la perfección de Dios. Y eso que decía Pablo, mi hermano, a la iglesia en Filipo, el trato de Dios, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios trabajando en nosotros, Dios trabajando en nuestras vidas, Dios trabajando, mi hermano, sobre nosotros. Es lastimoso y triste muchas veces, mi hermano, ver cómo la manipulación de la palabra o cómo la manipulación de ciertos temas llegan a la mente del ser humano y lo único que se quiere hacer es direccionar el pensamiento del ser humano hacia un pensamiento personal, pero no el pensamiento de Dios. Y por eso usted y yo necesitamos la palabra, la revelación y la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que lo que usted escuche, su espíritu le dé testimonio de la palabra. Y de lo que usted tiene en sus manos. De lo que estamos comiendo y de lo que estamos recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos siendo tratados, usted y yo estamos siendo, mi hermano, formados. Por eso Pablo le decía a Timoteo lo que tenía que enseñar. Se habían desviado algunos de la palabra y habían entrado en palabras huecas, profanas. Pero dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él está hablando de una profundidad muy grande, y como yo decía recién, no es lo que quiero tocar ahora, solamente extraer un pequeño principio. Pero dentro de todo el ambiente de Dios, dentro de todo el pueblo de Dios, también convivimos con ciertas cosas en el cual no son de Dios, que tienen que ver y que responden a áreas de nuestra vida que no están tratadas por Dios. Acá la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. No está diciendo apártese del pecado. O sea que no le está hablando a la gente que está afuera. Le está hablando a la gente que está ¿dónde? A la gente que está adentro. A la gente que está sirviendo. A la gente que está trabajando. No le está hablando al mundo secular, al sistema. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Necesitamos
dejar que Dios trabaje en nuestra vida y en la profundidad de nuestras vidas. Para que todo lazo y toda línea de iniquidad en nuestra vida, que todavía puede estar trabajando en nosotros y haciéndonos de ancla para no alcanzar nuestro destino, necesitamos que Dios la trabaje. Pero necesitamos exponerla delante de la presencia de Dios. El pecado es una cosa, el trato de Dios con el pecado es uno, el trato de Dios con la iniquidad es otra. El problema es que solamente la iglesia ha sido ministrada en el área pecado. Y el área de la iniquidad no ha sido tocada. La iniquidad, mi hermano, tiene que ver, el gran porcentaje de la iniquidad tiene que ver con lo que hemos arrastrado por la historia. Hemos arrastrado por generación en generación. Hemos arrastrado lo que hemos, mi hermano, recibido como herencia genética. Eso es iniquidad. Y que no es el hecho de reconocer o declarar, mi hermano, nuestro pecado y listo, todo es borrado. No, no, no. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. No todos lo conocen. Pero la iniquidad dice que el rostro de Dios se vuelve, se da vuelta. Yo debo ser trabajado por Dios en las áreas que están produciendo muchas veces las idas y vueltas. Las cosas que muchas veces nos hacen retroceder. Las cosas que muchas veces nos hacen, mi hermano, desviarnos y claudicar de lo que antes de ayer, lo que el mes pasado para mí era firme, para mí era seguro, para mí yo estaba persuadido de eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos el trato de Dios. La iglesia necesita seguir siendo tratada por Dios. Mi hermano, yo me gozaba el miércoles mientras estábamos en el discipulado. ¿Por qué? Porque aunque para mi oído, aunque son cosas conocidas, pero Dios ministrando de formas diversas y distintas. Y haciéndome entender y recordar y trayendo a la memoria, mi hermano, el hecho de que yo necesito tener un nuevo nacimiento, mi hermano, genuino en mi vida. Que a lo mejor solamente yo nací una vez y nunca más experimenté eso interno de decir, Dios, tú has hecho algo nuevo hoy en mi vida. Y después el hecho del arrepentimiento. Necesitamos vivir en un arrepentimiento. Entender y reconocer las cosas que muchas veces nos están seduciendo. Y necesitamos volvernos. No tratar de manejarlas en el camino como hemos hecho con la vida. No, lo de Dios tiene que ver con decisiones. Lo de Dios tiene que ver con determinaciones. Dios nos va a ayudar en las decisiones y en las determinaciones. Y Dios va a estar ahí, como dice la palabra, porque Pablo decía, estoy persuadido, Dios trabajará hasta el último día de nuestra vida, trabajará en nosotros. Yo necesito que Dios trabaje en mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días usted y yo tenemos, mi hermano, cosas que decidir. Todos los días tenemos, mi hermano, alternativas. Todos los días somos seducidos. Todos los días el enemigo golpea la puerta de tu vida y la mía. Con diferentes formas, de diferentes formas. Pero necesitamos que Dios trabaje en nosotros. ¿Cuánto necesitan que Dios trabaje en nuestras vidas? Estando persuadido de esto, decía Dios. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Yo sé que Dios lo va a perfeccionar. Y yo sé que aún lo que el presente te está molestando o amonestando tiene que ver con ese trato de Dios. Tiene que ver con esas manos de Dios metidas ahí dentro nuestro, en nuestros secretos, en nuestros misterios, porque somos misteriosos. Hay muchas cosas en nuestro interior. Pero lo que pasa, no solamente en lo interior, sino en lo exterior, tiene que ver con el trato de Dios. Tiene que ver con ese perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios porque Él lo está haciendo. Yo me siento vivo cuando Dios trata mi vida. Porque quiere decir que voy encaminado. Estamos siendo encaminados. Pero yo necesito que Dios siga trabajando en mí. Quiero que te pongas de pie.
Cierra tus ojos si puedes estar.